Bien, Jesús está aquí hablando, ¿verdad? Dando una ordenanza. Es algo curioso, pero Jesús solo dejó dos ordenanzas o dos sacramentos, ¿no? Algunos le llaman sacramentos, otros llaman ordenanzas. Una de ellas es la Santa Cena, la mesa del Señor. Jesús dijo: cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Y la otra es el bautismo en agua. Y cuando yo meditaba ayer en la tarde-noche y después en la noche acerca del bautismo en agua, me daba cuenta de que en la iglesia primitiva, en los Hechos de los Apóstoles, en muchísimas ocasiones, y luego también en Corinto vemos a Pablo hablando de ello, y en Romanos, etcétera, vemos que se daba una importancia bastante grande al hecho de bautizar a las personas. Y para nosotros eso también tiene que tomar cuerpo en nuestras vidas. Tenemos que entender que Jesús no habló del bautismo porque sí, no es simplemente, a veces lo decimos, y bueno, es un simbolismo, es realmente uno ya ha sido salvado, y es verdad, así es, porque el bautismo es solo para creyentes, solo para aquellos que han nacido de nuevo, no es para algún que venga con amistad, que venga en plan de, bueno, a mí me gusta mucho cómo se canta aquí, me gusta el ambiente que hay aquí, y me han dicho que hay bautismo, así que yo también me quiero bautizar. No. El bautismo es para aquellas personas que han nacido de nuevo, para aquellas personas que han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Por eso nosotros como evangélicos entendemos que el bautismo es algo serio. Algo serio porque conlleva el aceptar y entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que he muerto al pecado, que he dejado y abandonado la vida pasada y que ahora tengo una nueva vida en Cristo y que desciendo a las aguas bautismales. Fijaros bien, ¿sabéis por qué? Porque en el bautismo nosotros lo que realmente hacemos es sepultar al viejo hombre. Y cuando se emerge de las aguas, estamos también emergiendo en un nuevo hombre, una nueva mujer, a una novedad de vida. Jesús había resucitado, había muerto en la cruz, pero como Él prometió y profetizó y dijo, al tercer día resucitaré. Y Él había hablado con sus discípulos diciéndoles que después de que Él resucitara, quería tener un encuentro con ellos en un monte en Galilea. Galilea era el lugar donde Jesús tenía, por así decirlo, su cuartel general, en Capernaum. Eran lugares que estaban muy cerca del mar de Galilea, del mar de Genesaret o del lago de Galilea. Y Jesús había hablado a sus discípulos diciendo: cuando resucite, cuando llegue este momento, me veré con vosotros en este monte en Galilea. Y cuando Él resucita, dice que a unas mujeres se les aparecen unos ángeles, unos varones, dice, y también después se les aparece el mismo Jesús. Y le dice Jesús: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué interés tenía el Señor con estar allí en Galilea? Bueno, yo entiendo que, como dije, Galilea era el lugar donde Él había estado por mucho tiempo, predicando en muchas aldeas de allí alrededor, donde había muchos de los discípulos, la gran mayoría eran de Galilea. Y entonces allí cuando se encuentra con ellos, mirad qué interesante. Dice, los 11 discípulos, porque sabemos que Judas se había ahorcado, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Yo me imagino, ¿no? ¿Verdad? Esa inquietud y a la vez ese deseo de ver a Jesús. Y cuando llegan, dice, cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Quizás algunos dudaban en el sentido de, ¿verdad? Como vemos también a Tomás, que dice, si no metiere mi mano en su costado y no metiere mis dedos en sus llagas, no creeré que ha resucitado. Quizás había ciertas dudas en su corazón. Pero Jesús se les acerca y les habla y les da lo que nosotros y lo que la Biblia también, se ha subtitulado allí como la gran comisión. Ahora Jesús les habla y les dice algo, dice,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Jesús ya no es un rabino. Jesús ya no es aquel hijo de José y de María. Jesús ya no se presenta como el carpintero de Nazaret, sino que Él ahora es el Cristo resucitado, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y que ha vencido al diablo, que ha vencido a la muerte, y que toda autoridad le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso Pablo también habla en Filipenses diciendo que llegará el día en que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Mateo 4 vemos que después de haber sido bautizado Jesús, es llevado, dice, por el Espíritu Santo al desierto. Allí por 40 días y 40 noches ayuna y a la vez es tentado por Satanás. Y una de las cosas que Satanás le ofrece son los reinos de este mundo. Pero Jesús sabía ciertamente quién era Él. Jesús sabía a qué había venido. Él había venido para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él había venido para vencer al que tenía el poder sobre la muerte, Satanás. Él había venido para quitarle esa autoridad que el hombre en el Edén, por así decirlo, se la dio al diablo cuando desobedeció a Dios y tomó del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Jesús dice, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No estamos sirviendo a cualquier señor, no estamos sirviendo a un Dios pequeño, estamos sirviendo a aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad, que no hay nadie por encima de Él, a Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Por tanto, yo tengo esta autoridad, una autoridad que me ha sido dada, una autoridad que me ha sido concedida por ser el Hijo de Dios. Y por tanto, ahora os doy una orden. Id y haced discípulos a todas las naciones. Jamás en la Biblia se nos manda a hacer convertidos. Jamás en la Biblia se nos manda a hacer personas que se conviertan a Cristo, sino se nos ordena hacer discípulos. Personas que imiten al Maestro. Personas que tengan el mismo espíritu que había en Cristo Jesús. Personas que sean llenas del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué más dice? Bautizándolos. Y nos da la fórmula, la manera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nos habla de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un solo Dios, pero en tres personas. ¿Para qué enseña la Biblia acerca del bautismo? En primer lugar, vemos lo que estamos hablando. Hay un mandato bíblico. Id, predicad este evangelio a todas las naciones, haced discípulos. Y cuando esta persona haya creído, haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, haya hecho una confesión de fe, y en su vida se vea que verdaderamente es algo genuino, que no es por, como otros lo hacen, yo también lo hago. Dice, entonces bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Fijaros que después de haber recibido este mandato, Jesús ha estado con ellos por 40 días aproximadamente. Y les ha enseñado muchas cosas. Les ha hablado sobre el reino, les ha hablado sobre la revelación de Dios a sus vidas. Ha estado con ellos 3 años y medio, pero quizás estos 40 días finales son muy importantes porque Jesús ahora es el Cristo resucitado, es un Cristo de gloria, ya no es el Cristo hombre, sino que ahora también tiene, ¿verdad?, la gloria que Dios le ha dado
desde el principio. Dice que desde el principio Él estaba con Dios y Él era Dios. Amén. Y Pedro predica el Evangelio, habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 37. Y después de que ha hablado acerca de Jesús, verso 32, leemos unos versos antes. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es lo mismo que Jesús dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y Pedro confronta a aquellos judíos, a los sacerdotes, al Sanedrín, les confronta y les dice, mirad, al que vosotros habéis resucitado es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el que esperaba de venir para redimir a Israel. Y aquellos hombres, aquellas personas, dice la palabra, que quedan compungidos, su corazón se constriñe, se contrae dentro de ellos y hacen una pregunta. Al oír esto, dice verso 37, se compungieron de corazón. Hubo una convicción por el Espíritu Santo. Ellos entendieron que lo que habían hecho, habían matado al dador de la vida. Habían matado al Hijo de Dios, habían crucificado al Mesías prometido. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo, ¿y ahora qué podemos hacer? Hemos matado al Hijo de Dios, ¿qué podemos hacer? Se sienten realmente culpables de ello. Pero mira lo que les dice el apóstol Pedro. Pedro les dice, arrepentíos. Arrepentíos. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer para después poder ser bautizado. Arrepentíos. Cuando Juan el Bautista predicaba el Evangelio, lo primero que él decía es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesús también predicaba sobre el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí está hablando en la autoridad, lo que hemos hablado antes, en la autoridad de Cristo Jesús, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quizás tú te encuentras lejos de Dios en esta mañana. Estás aquí, has venido en esta mañana y has venido acompañando a alguna de las personas que van a descender a las aguas bautismales. Y has dicho, bueno, oye, pues está bien, voy a ir a ver esto que hacéis vosotros, a ver cómo es este rito evangélico. Y has venido en esta mañana con esa idea, ¿verdad? Pero ciertamente tú te encuentras lejos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que a aquellos que se encuentran lejos, Él los llama para hacerlos cercanos. Para darles la vida que hay en Cristo Jesús. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y yo diría lo mismo en esta mañana. Te exhorto que te arrepientas de tus pecados, que vengas a Cristo Jesús para que puedas ser salvo de esta perversa generación en la que nosotros estamos viviendo. Porque ciertamente la generación que nos ha tocado vivir es una generación perversa como no la ha habido antes. Jesús habló de que en los últimos tiempos, en los tiempos antes de que Cristo viniera a recoger a los suyos, a llevarse con Él a su iglesia, porque sabes una cosa, Dios no va a dejar a sus hijos aquí, en este lugar de podredumbre y de muerte. Jesús habló y dijo que vendré y os tomaré y os llevaré para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Hay una palabra de eternidad, hay una palabra de esperanza. Y Dios en esta mañana te dice a ti, si no tienes a Cristo,
ven a mí. Arrepiéntete de tus pecados y sé salvo de esta perversa generación. Por eso en esta mañana el hecho de que estés aquí no es coincidente, no es una coincidencia. No es que, bueno, vengo a acompañar a mi amigo o a mi familiar. No, Dios ha determinado que hoy estés aquí en este lugar. Así que los que recibieron su palabra, mira bien, los que recibieron la palabra del apóstol Pedro, fueron bautizados. Amén. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tremendo. Aquello tuvo que ser una fiesta ya por todo lo alto. Como la de aquí. No importa la cantidad de personas, porque lo que realmente importa es que las personas estén haciéndolo de todo corazón. Y que tengan claro que el hecho de bautizarse implica el que de ahora en adelante tu pacto con Dios lo sellas, lo afirmas, lo confirmas por medio del bautismo, sepultando tu viejo hombre o tu vieja mujer y resurgiendo a una vida nueva, a un caminar nuevo con Dios. Fueron bautizados como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Recuerda lo que dice Hechos, dice, id y predicad este evangelio, lo que dijo Mateo, ¿verdad? A todas las naciones, el que creyere, fuere bautizado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. ¿Sabes por qué Dios quiere hacer discípulos? Precisamente para que conozcan la palabra de Dios. No quiere simples convertidos, simples creyentes que vienen a la iglesia de tanto en tanto o que tienen una profesión hecha por ser evangélico, por ser católico, por ser no sé qué. Sino que verdaderamente has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, amas la palabra de Dios, eres enseñado en la palabra, en todo el consejo de Dios. Y me consta de que en esta iglesia vuestro pastor os enseña todo el consejo de Dios. Amén. Así que el bautismo, el mandato bíblico sobre el bautismo es en agua, ¿verdad? Antes hablaba Juan de ese momento, ¿verdad? A mí me encanta ese pasaje, cuando dice que Dios toma a Felipe, ¿verdad? Y bueno, después de que está en Samaria, y a mí me sorprende cómo Dios actúa, cómo Dios obra, ¿verdad? En Samaria hay un avivamiento, hay multitud de personas que se están convirtiendo, hombres y mujeres, y dice que eran bautizados. Pero de pronto el Espíritu Santo toma a Felipe y lo lleva a un lugar, fíjate, a un lugar desierto, donde hay una persona. Y eso me impacta porque Dios tiene interés no en las multitudes, sino en una persona. Dios tiene interés en ti personalmente. Porque Dios es un Dios personal. No es un Dios de multitudes. Dios es un Dios personal. Y Cristo Jesús no murió solo por multitudes, sino murió por ti personalmente. Llevó y cargó tus pecados, cargó con tu rebeldía, cargó con todo aquello que tú tenías y lo llevó en Él y se hizo pecado por nosotros. Y la palabra nos dice que de pronto Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar desierto donde había un hombre, un etíope, que venía de Jerusalén. Había pasado el Pentecostés, el tiempo de las gavillas, de las primicias. Y ahora volvía a su tierra, Etiopía. Nos dice la historia que era posiblemente el tesorero de la reina Candace, la reina de Etiopía. Y él era judío. Y venía leyendo en el rollo de Isaías, ¿verdad? Y de pronto se paró Felipe allí al lado del carro y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque muchas personas leen la Biblia pero no la entienden.
Necesitamos la revelación de Dios para nuestras vidas. Y necesitamos también a personas que Dios levanta como maestros, como personas que pueden enseñarnos la palabra de Dios. Y dijo él, ¿cómo lo podré hacer si alguien no me enseña? Y Felipe subió al carro con él, ¿verdad? Y comenzó, dice, a leer desde Isaías 53, que era el pasaje que este hombre venía leyendo. Y vamos a leerlo por un momento y vamos a ir concluyendo. El pasaje que este hombre estaba leyendo era: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice a este hombre, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo o de otra persona? Y allí Felipe tiene la oportunidad de hablarle. Dice la palabra que comenzó desde Isaías y le habló del evangelio de Jesucristo. Comenzó por Isaías y le habló de todas las cosas. Le hablaría de cuántos milagros Jesús de Nazaret hizo en Jerusalén, en Capernaum y en tantos lugares. Le hablaría también de cómo el Hijo de Dios sufrió el oprobio y fue azotado y golpeado y herido, como dice aquí, y clavado en un madero. Y también le hablaría de cómo el tercer día resucitó y les dio una ordenanza y se presentó a ellos mismos y a muchos más, dándoles la autoridad para ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento aquel hombre dice que para el carro y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? O sea, él no pudo imaginárselo. Felipe tuvo que hablarle acerca de ello, tuvo que hacerle entender el sentido de por qué debería de bautizarse. Y hay una sola pregunta que le hace Felipe, y esto es lo que más me gusta de este pasaje. Si verdaderamente crees, nada impide. ¿Sabes? Yo en esta mañana te digo lo mismo. Si verdaderamente crees, nada impide que te bautices. Pero aquel hombre contestó algo. No dijo, creo que Jesús era un buen hombre. Creo que Jesús fue un buen maestro de Galilea. Creo que Jesús hizo grandes milagros. No. Dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, entonces, dijo, nada impide. Aleluya. No es lo mismo confesar a Jesús o decir de Jesús que era un buen hombre, que era un maestro de la palabra, que enseñaba, que hacía cosas buenas. Tenemos que creer que Jesucristo no era un simplemente hombre, sino era Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios que vino a morir por ti, a morir por mí, para perdón de nuestros pecados. Amén. Y termino con una lectura en Romanos capítulo 6, verso 3. Hoy es un día glorioso, un día de bendición, pero de una forma muy especial para aquellos que vais a descender a las aguas. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos, mira bien, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Amén. Así que en esta mañana serás sepultado juntamente con Cristo en su muerte. Pero también cuando salgas del agua, resurgirás como una nueva persona a novedad de vida para caminar con Él para siempre, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. El bautismo también nos hace parte. Al bautizarnos nos hace parte de la iglesia local. Formamos parte de ese cuerpo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios en Corintios, que es la iglesia. Así que en esta mañana, piensa bien, tú que has venido a acompañar a algunos de los que van a bautizarse, piensa bien lo que vamos a hacer en esta mañana, lo que aquí se va a realizar. No es un rito, no es un ritual. Es un mandato que Jesús dio. El que creyere, fuere bautizado. Amén. No significa que el bautismo nos salva. No. Tampoco bautizamos a niños, porque los niños no son conscientes y no saben si creen o no saben lo que es creer. Bautizamos a adultos, personas adultas que tienen conocimiento de su vida y que tienen conocimiento de lo que es el bien y el mal. Así que en esta mañana dais un paso de obediencia, un paso de fe y un testimonio público de que Cristo Jesús murió por vuestros pecados, es el Señor de vuestras vidas, lo habéis recibido como tal y os comprometéis a caminar con Él todos los días hasta que Él venga o nos lleve a su presencia. Amén. Nos ponemos en pie y oramos.